Estudiantes de Prefi, muy buenos días. Y vamos a analizar el segundo texto que tenían en el aula virtual de Filosofía y Lectura Crítica. En ese caso, muchachos, lo que tenían era un gran ejemplo del uso de una de las ramas más importantes de la filosofía, que es la lógica, el pensamiento lógico. Recuerden, muchachos, que la lógica como rama de la filosofía es aquella que se encargaba de discutir sobre los aspectos formales del pensamiento humano. Es decir, la lógica trataba de estudiar cuál era el mecanismo, las herramientas que permitían al ser humano llegar al conocimiento. Muy importante la lógica. La lógica se encarga era precisamente de los aspectos formales. ¿Por qué digo que son de los aspectos formales? Porque a la lógica lo único que le interesa es precisamente la formalidad, es decir, la forma del razonamiento, la forma del pensamiento. Cuando me refiero a la forma del pensamiento, recuerden es el tema de la, precisamente, cuál es la estructura de los razonamientos. Esto es muy importante porque precisamente la lógica, al limitarse únicamente al aspecto formal, permite que sea distinto a otra rama de la filosofía que también trata de buscar, trata de reflexionar sobre cómo conocemos nosotros los seres humanos, que es la epistemología. La lógica, repito, se encarga únicamente del aspecto formal del pensamiento humano, mientras que la epistemología sí va al fondo, a los contenidos del conocimiento, es decir, cómo conocemos. El gran padre que se considera la lógica, por lo menos en la filosofía occidental, es precisamente Aristóteles. ¿Y por qué Aristóteles? Porque Aristóteles propuso un mecanismo lógico que fue el famoso silogismo. Es decir, Aristóteles veía que el pensamiento humano, que el razonamiento humano podía seguir una estructura silogística de 3 pasos, ya sea mediante la lógica deductiva o la lógica inductiva. Este silogismo era una especie de pensamiento o razonamiento en cadena que nos permitía llegar a unos conocimientos. Revisémoslo. Un ejemplo muy obvio de silogismo es el siguiente. Todos los seres humanos son mortales. Yo soy un ser humano. En consecuencia, yo soy mortal. Este es uno de los ejemplos más obvios de pensamiento silogístico de Aristóteles. Fijémonos que la lógica, por eso repito, mira el aspecto formal de la estructura. ¿Y cuál era la estructura? Aristóteles, por medio del silogismo, trató de, digamos, diferenciar los distintos pasos que podía usar una persona para llegar a una conclusión. Por ejemplo, este. Todos los seres humanos son mortales. En el pensamiento de Aristóteles, pues, se debería empezar el silogismo de una premisa mayor, es decir, de una idea que nosotros tengamos la total de seguridad de que es cierta. En este caso sabemos de que todos los seres humanos somos mortales, es decir, vamos a fallecer. A lo cual
debía seguirle una premisa menor. Esa premisa menor tiene que estar relacionada con la mayor. Fijémonos como en este caso, que en el primero se planteaba que los seres humanos son mortales. En este caso yo tomo un elemento de la premisa mayor, el ser humano, para darle idea, yo soy un ser humano. Con lo cual, como consecuencia, decía Aristóteles, de ese pensamiento silogístico, estas dos premisas me tenían que llegar a la conclusión. Importante sí, dentro de la lógica diferencial, se habló durante la lógica clásica, habló siempre de dos tipos de pensamiento formal. La lógica deductiva, es decir, el ejercicio de deducción, que un ejercicio de deducción de qué parte? Parte de unas premisas particulares, es decir, unos supuestos particulares que me deben llevar a una premisa general, es decir, a un conocimiento general. Por diferencia del pensamiento inductivo, que es todo lo contrario. La premisa general, la idea general, me debe llevar a inducir cuáles son las premisas particulares. Porque era importante hacer primero esas aclaraciones muy pequeñas sobre el tema lógica, porque precisamente en el texto hoy nos encontramos con uno de los ejemplos más famosos de pensamiento y de razonamiento lógico, que es el caso de la apuesta de Pascal. La apuesta de Pascal, como lo decía el texto, fue formulada por un filósofo y matemático del siglo XVII, Blaise Pascal. Fijémonos, como estamos hablando de lógica y en la lógica lo importante es la estructura formal, pues entonces fijémonos también en la estructura del pensamiento que nos traía el párrafo. Si nos fijamos en la lectura, el argumento, el razonamiento lógico de Pascal se basaba en una serie, de premisas, pero que vino lo interesante. Esas premisas de Pascal no eran ciertas, es decir, no eran cosas que se podían comprobar en la verdad, sino que se basaban en supuestos o hipótesis. ¿Por qué se le llamó apuesta de Pascal? Porque precisamente era como una especie de apuesta. Al no basarse las premisas en unas cuestiones absolutamente ciertas, era casi como si se dejaran al azar. Entonces, revisemos esas premisas hipotéticas. Primero, proponía la condición de que Dios existiera. Entonces, si Dios existe, perdón, es al revés. Plantea primero la condición de creer en la existencia de Dios. Entonces, partamos del supuesto de que creemos, de que somos creyentes. Aquí habrían dos posibilidades. Si Dios existe, todo está bien. Es decir, si efectivamente no somos creyentes, si Dios realmente existe, pues hubiéramos vivido nuestra vida conforme al premio que vamos a lograr obtener después. Si no, entonces nuestra creencia es un inconveniente menor. Significa que hemos perdido un poco de tiempo en la iglesia y quizás hayamos hecho un par de cosas que de otro modo no hubiéramos querido hacer. Entonces fijemos en esta primera posibilidad, que si Dios existe, entonces todo estaría bien porque habría vivido mi vida conforme a esa premisa. Y si Dios no existe, es decir, si nos hubiéramos equivocado en la creencia de Dios,
el mayor aspecto negativo que tendríamos es ya sea o haber perdido tiempo, yo haber dedicado a orar, a ir a misa, o de pronto unas cosas que no habría hecho por el tema de mi religión. Entonces, fijémonos cómo en esta primera premisa, en esas primeras premisas hipotéticas, eh, Pascal ya empieza a jugar con, con el beneficio y el castigo, es decir, cuál es el beneficio que vamos a obtener por creer en Dios y que en efecto exista, y cuál es el castigo o el aspecto negativo que de pronto hubiéramos creído en Dios y al final no existiría. Si analizamos bien, nos damos cuenta que en realidad aquí ya hay dos premisas. Premisa 1, si Dios existe todo estaría bien. Premisa 2, si Dios no existe, el mayor efecto negativo que tendríamos es perder el tiempo. Y luego Pascal hace el análisis inverso. Pone la condición de que nosotros no creyamos en Dios. Y así, al igual que el anterior, pues también se liga también dos premisas hipotéticas. Entonces, supongamos por otro lado que elegimos no creer en la existencia de Dios. De nuevo, puede ser que Dios exista o no. Si Dios no existe, todo está bien. Es decir, si, si en efecto nosotros no creyemos y en realidad resulta que, pues, que Dios realmente no existe, pues digamos que todo está bien porque actuamos conforme a la hipótesis que hayamos elegido creer. Pero si Dios sí existe, vaya que estamos en problemas. Nos espera mucho sufrimiento en el más allá, quizá por toda la eternidad, si no hay un poco de misericordia. Es decir, que si no creemos en Dios y resulta que Dios sí existe, entonces lo que tendríamos sería hipotéticamente el castigo eterno de Dios. El castigo eterno que es la idea del infierno, el que tanto habla, por ejemplo, las religiones cristianas. Entonces fijémonos que en realidad ese argumento se basa en qué? En cuatro premisas, todas que son condicionales, es decir, no parten de algo realmente cierto, como por ejemplo el primer ejemplo del silogismo aristotélico, sino de situaciones hipotéticas. Pero, al igual que que ese silogismo, cuyas premisas deben terminar en una conclusión, aquí también lo mismo. Esas premisas hipotéticas deben llevar a una conclusión. ¿Y cuál es la conclusión del argumento de Pascal? Fijémonos otra en el texto. Así que cualquier persona inteligente debería creer en Dios. Es decir, la conclusión de este tipo de razonamiento de Pascal es que todas las personas inteligentes deberían creer en Dios. ¿Y por qué llega Pascal a esta conclusión a partir de ese razonamiento lógico? Porque dentro de las distintas posibilidades que da, se da cuenta que el mayor problema existiría si nosotros elegimos no creer en Dios y resulta que sí existe. Por eso también se llama una apuesta de Pascal, porque fíjese que el razonamiento es: supongamos que nosotros apostamos, como nos es imposible saber con ciencia cierta si Dios existe o no, apostemos cuáles son las posibilidades que tenemos dependiendo de cada una. Para terminar el análisis de este texto, algunos pensadores lógicos posteriores han criticado esta estructura de pensamiento porque consideran que cae en una falacia. ¿Qué es una falacia? La falacia es un tipo de pensamiento lógico que formalmente pareciera ser correcto, es decir, fijémonos que las condiciones formales, la estructura pareciera estar bien, pero que en realidad
esconden una mentira. Para muchos porque es una falacia, algunos han criticado ese argumento de Pascal porque hablan de que es un tipo de falacia llamado el falso dilema, es decir, la falacia del falso dilema es aquella que nos dice que se están planteando condiciones como si fueran excluyentes, pero que en realidad no puede pasar. Es decir, hay más opciones. Para muchos realmente, dentro de las situaciones que si Dios existe o no, si elegimos creer o no, hay muchísimas más posibilidades de las que planteó Pascal. Es decir, el dilema de decir que si Dios existe todo estaría bien y si Dios no existe, si creemos el mayor aspecto negativo es perder tiempo, realmente es un falso dilema porque podrían existir muchísimas más posibilidades, lo mismo que acá. Pero bueno, vayamos ahora sí entonces a las preguntas que nos planteaban. La primera, a partir del enunciado, cualquier persona inteligente debería creer en Dios, se puede concluir lo siguiente. Fijémonos que en esta pregunta nos están ya interrogando únicamente por un fragmento que es el siguiente de acá. Analicémoslo. Cualquier persona inteligente debería creer en la existencia de Dios. La clave, en este caso muchachos, se encuentra en esta palabra, en este conector. Él debería. Porque él debería. Fijémonos que esa palabra, ese debería, es un verbo pues, que está conjugado dentro de una situación condicional. Es decir, ese debería son esos verbos, esas conjugaciones condicionales. Obviamente, como son condicionales, ¿qué nos están planteando? El mismo nombre lo indica. Nos están planteando condiciones. Muy importante eso, ¿por qué? Aclaración. Porque en una relación de verbos condicionales, en esta relación condicional que nos están planteando, es decir, que las personas inteligentes deberían, decir, tendrían o tendrían hipotéticamente la obligación de creer en la existencia de Dios, no es una relación necesaria. ¿A qué me refiero con relaciones necesarias? Las relaciones necesarias, muchachos, son aquellas que dicen que si una cosa sucede, necesariamente, es decir, obligatoriamente, en absolutamente todos los casos, la otra cosa va a suceder. Porque no es una relación de necesidad, porque el autor no está diciendo que necesariamente todas las personas inteligentes creen en Dios, no, está planteando una condición, es decir, algo que debe cumplir para llegar a ello. Y al contrario, como tampoco una relación de necesidad, pues tampoco debemos entender que lo que está diciendo es que los que no creen en Dios necesariamente no son inteligentes. Esa aclaración es muy importante para poder llegar a las opciones de respuesta. Fijémonos por qué. Opción A. Las personas que no son inteligentes no deben creer en Dios. Esa es una premisa falsa y que no se deriva de lo que está diciendo el autor en esa frase. La condición que el autor plantea acá es una condición de tipo afirmativa, es decir, algo que se debe cumplir. No de eso, como no es una relación necesaria, no se puede deducir lo contrario que es lo que pasa acá, por eso es falsa. Si yo soy una persona inteligente, debería creer en Dios. Sí, exacto, es lo mismo que está diciendo el autor en esa frase. Cualquier persona creyente es inteligente. Falso, precisamente por lo que aclaraba antes. No es una relación necesaria, no es que si una cosa pasa, la otra también va a pasar. Está planteando, repito otra vez, una simple condición. Y de algunas personas no creyentes deberían ser inteligentes. Fijémonos en esa última opción. La relación que plantea es la contraria. Recuerde cuando estamos en lógica, la estructura formal, la estructura del pensamiento debe seguir
la forma que está planteada. Es decir, cuando yo digo que cualquier persona inteligente, es decir, si yo soy inteligente, tengo conocimientos, debo creer en Dios, o sea, tengo esa obligación condicional, no me puedo decir lo contrario, y es que los que no son creyentes deben ser inteligentes. Totalmente falso y va absolutamente contrario a lo que planteaba acá. Por eso la respuesta correcta es la B. Y vamos con la segunda y última pregunta. Al final del texto el autor plantea la expresión así que, para, fijémonos que ya habíamos hecho el análisis, recordemos que ya habíamos dicho que ese así que lo que quería llegar era a la conclusión de que todas las personas inteligentes deberían creer en Dios. Esa parte, de acuerdo a la estructura formal del pensamiento lógico, correspondía a las conclusiones, mientras que las anteriores a las premisas. De todos modos, también desde el punto de vista del lenguaje, recuerden que así que pueden ser normalmente unos tipos de conectores de conclusión. Así que, en ese sentido, está claro que la única respuesta posible era la B, indicar la conclusión central del argumento central, perdón, indicar la conclusión central del argumento de Pascal. No era una premisa adicional, no estaba buscando aclarar los argumentos anteriores, ni mucho menos formularlo, porque esos argumentos se traducen en las famosas premisas condicionales que él estaba planteando.